que la asociación le hizo a la fórmula que propuso Alur el 3 de marzo. Eran dos. La fórmula establecía diferencias entre los productores. O sea, había productores que iban a recibir un precio de un valor y otros de otro. Eso tenía que ver con diferencias de distinto tipo, algunas estructurales y algunas de forma de trabajo y eficiencia. Porque el sistema que proponía Alur buscaba, digamos, generar una curva ascendente de productividad y eficiencia que beneficiara a las dos partes, que los que plantan ganen más y que Alur pueda pagar un insumo importante, el insumo de la industria, a un precio mejor, sin que nadie pierda. Y está demostrado por las productividades que hay que eso se puede lograr. Y el rango que establecía ese acuerdo, esa fórmula que planteó Alur, estaba entre 6.300 y 6.800 kilos por hectárea. Y ustedes están viendo que hay 7.149 el año pasado y más este año. O sea, no estaban planteando locuras. Y la otra objeción que Ascanio le planteó a esa fórmula era que había una referencia al precio internacional del azúcar. El contrato en Nueva York, el contrato 11, bueno. Y bueno, esa es una objeción. En realidad había un factor, digamos, de ajuste de esa referencia en el punto de partida, ¿no? Después quedaba, digamos, una referencia de 2,12. Se rechazó, se tomaba una serie de 8 años, no importa. Hoy ese tema no está arriba de la mesa. El que sí está arriba de la mesa es la diferencia entre los productores. Para discutir, ¿no? El tercer punto que planteamos, y son signos de interrogación, es ¿cuánta área de caña queremos que haya? La restricción esencial es cuánta caña está en condiciones de moler la planta y cuán larga queremos que sea la zafra. Entonces son dos cosas que están relacionadas y además hay límites que hacen que la zafra no puede durar tanto como para comprometer la zafra siguiente por los trabajos que hay que hacer. Apenas se corta. Así que ahí hay una restricción, salvo que hubiera una decisión de aumentar la capacidad. La verdad que Alur no está en condiciones de hacer las inversiones necesarias para eso. Entendemos que no es necesario. En una época se habló de tratar de llegar a 10.000 hectáreas de caña. En aquel momento que se planteó con aquellas productividades, eso capaz que hoy son 6.000 con las productividades actuales. Y yo creo que el rango tendría que estar entre 6.000 y 7.000. ¿No? Pero es para discutir también, es un tema abierto. Otro tema son los incentivos a la productividad y la eficiencia, o sea, que generar mecanismos en la fórmula que hagan que la gente vaya yendo desde las franjas bajas hacia las altas de manera de obtener mejor rentabilidad y que eso además tenga un impacto en el precio que se paga, porque en definitiva los costos no varían demasiado para lograr esas productividades. Hay temas de manejo, temas de variedades, temas de muchas cosas, pero no va tanto por el lado de los costos. El número 5, una pregunta que ha disgustado a algunos. Yo lo lamento y lo voy a repetir en todos los lados donde vas. Hay una pregunta esencial y es: si Bella Unión quiere que todo termine con 40 productores con 200 hectáreas promedio, o quiere Bella Unión y Alur que haya 200 productores con promedio 40. Es un juego de números, ¿no? Pero lamentablemente hoy, y eso no es responsabilidad de los productores que trabajan bien, hay algunos elementos del sistema que hacen que muchos productores salgan del sistema. Algunos de ellos porque no trabajaban apropiadamente, porque los recursos que Alur le financiaba no iban destinados a lo que tenían que ser destinados y en consecuencia las productividades eran desastrosas y la plata que adelantaba Alur no volvía en caña y acumulaban deudas. Bueno, eso Alur lo ha venido refugando en los últimos, en muchos años. ¿Cuántos años hace de eso? 8 años mínimamente. El año pasado quedaron afuera 9 grupos de productores de distintas cantidades de cada uno de ellos. 25 grupos quedaron en una situación ahí, digamos, de tarjeta amarilla. Y hay que decir, yo ya lo comenté en algún lado, que esos 25 hoy ya están del amarillo hacia el verde, no hacia el rojo.
porque hay apoyo de ALUR, hay un departamento agrícola, hay técnicos, y bueno, y hay conciencia de que hay que producir mejor. Y se puede producir mejor. Entonces, la idea de ALUR no es sacar a nadie del sistema. El que quiera plantar caña, que plante caña. Para acceder al sistema de ALUR, obviamente va a haber limitaciones, porque si se amontona una cola para plantar 20.000 hectáreas, no tenemos cómo. Pero dentro de los números que estamos manejando, eso se puede manejar de una manera muy apropiada y que todo el mundo mejore. Y es para bien de todos, del sistema y de cada uno. Y entonces una de nuestras preocupaciones es asegurarnos, primero, que a todos les vaya bien. Nosotros no queremos afectar la rentabilidad de los productores, de ninguno, ni de los grandes, ni de los chicos. Tenemos estudios que marcan que en distintos componentes de los costos, los elementos diferenciales que nos gustaría introducir juegan de distinta manera en distintos casos, y el que pierde un poco por un lado gana por otro. O sea, el que pierde poco porque está más cerca del complejo, entonces el flete se le paga un poco menos, gana porque está en un sistema de riego que es más caro, entonces se le compensa un costo que hoy no lo tiene compensado, algunos parcialmente. Entonces, pero es todo para discutir. Ahí es donde está el punto sexto, ¿no? Las diferencias estructurales. O sea, hay diferencias que no tienen que ver con si uno trabaja bien o mal. El que está a 30 kilómetros, está a 30 kilómetros, el que está a 5, está a 5. Claro, alguno podrá decir, bueno, yo estoy a 5 porque compré un campo que está a 5. Pero también es verdad eso. También es verdad. Y también lo queremos atender. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener 7.000 hectáreas. Y las 1.000 que están en la huerta de la planta viven porque hay otras 2.000 que están a 20. Y el sistema tiene que estar equilibrado para todos. No ser injusto tampoco. Entonces también hablamos con la asociación que hay elementos que se pueden regular de manera de llevarlo a un punto diferencial, pero no tanto. Pero cuando hablamos de diferencia no hablamos de discriminación, hablamos de equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto, que no es lo mismo. No podemos equivocar. Repito, no hay ninguna fórmula. Nosotros queremos discutir conceptos abiertamente, tan abiertamente que lo estamos compartiendo con ustedes acá, cuando en realidad podríamos estar encerrados en un cuarto negociando solo con aquello con lo que estamos negociando. Pero me parece que es importante que toda la comunidad tenga presente de qué estamos hablando. El punto sexto es que el complejo, el conglomerado sucroalcoholero no se agota, ¿no?, ni en ALUR y sus trabajadores, en la industria y en todo el sistema de cosecha, en AgroALUR también, sino y en los productores, ¿no?, que son actores principales del sistema, sino que hay otros actores, también principales, los trabajadores de cosecha, los portadores y los transportistas, donde hay toda una discusión, ¿no? Bueno, ALUR lo que ha tratado de hacer durante todo este tiempo, durante muchos años, es tener un sistema que sea cerrado para poder negociar los costos de manera tal que los que trabajan realmente tengan un ingreso apropiado por ese trabajo y ALUR a la vez no vea los costos subidos a las nubes. Y en esa interacción ha logrado costos muy eficientes sobre la base de un número cerrado de camiones, ¿ah?, donde hay grupos de transportistas profesionales y grupos de productores que tienen transporte propio. Y eso también es una discusión, que no es fácil, la verdad. Pero bueno, que tiene su sentido lo que se ha hecho, que mantiene su sentido lo que se ha hecho, y bueno, que también estamos abiertos a discutir y hablar. En ese sentido, hay apertura total de todos nosotros. Y de hecho, ALUR, la verdad, que interactúa con un grado de intensidad, con una apertura de interlocutores que es impresionante. Eso hay que decir, ¿no? Si alguien tiene esa duda, la verdad que está bueno sacársela. Y Humberto en su exposición hizo referencia a muchas interacciones y la verdad que se las tiene. El tema de la defensa de la rentabilidad. Cuando firmamos el acuerdo el 25 de mayo, se puso que la fórmula futura que negociaríamos buscaría la productividad y la eficiencia, pero también mantener la rentabilidad del cultivo. O sea que ALUR también tiene un compromiso con la rentabilidad. Lo que no nos parece es que algunos productores que pueden ser viables en el corto plazo no lo sean porque el sistema no les permite ser rentable. No porque ellos trabajen mal. Pero bueno, es otro tema que tenemos que ver de qué estamos hablando. Porque de hecho hoy hay productores que no son rentables.
Y lo que queremos es que esos queden en el sistema y no que se vayan. Por eso la pregunta retórica del punto 5. Y lo otro, el punto número 9, que no es menor, es que en todo esto que se discute todo el tiempo, salvo en esa búsqueda de la mayor productividad para que los productores sigan ganando y que ALUR de alguna manera comparta eso con un precio menor, pero porque es más productivo y el productor gana lo mismo o más, no es objetivo de ALUR reducir el monto que ALUR destina a pagar la caña. Tanto no es que si tenemos un acuerdo a 5 años, este año vamos a pagar la caña muy por encima de lo que sería el valor de los costos que se reconocían actualizados, que no llegaba a 24.80, era 24.77 o 79, y estamos dispuestos a pagar 25.10. 10 centavos son $100.000. Para que ustedes tengan una idea del impacto que tiene en los costos de ALUR. Y bueno, entonces, esto es lo último que le vamos a decir, que nosotros estamos trabajando. La verdad que yo quiero reconocer la dedicación de los directivos de Arcanum, que le están poniendo muchísimo tiempo, mucha intensidad, están trabajando. Digamos, creo que hemos logrado en este momento entender qué tipo de trabajo conjunto tenemos que tener. Porque nos quedamos esperando una fórmula, lo que vino fue un precio y una fórmula de actualización, que es atendible, habrá que hacerle algún ajuste, pero no es un tema con el que no se puede acordar, pero nosotros queríamos de alguna manera dar una discusión más profunda, para justamente sentar las bases de un sistema que perdure, y que no sea un sistema que en el corto plazo tenga un desastre económico o social. Como sabemos que ha pasado con algunos casos, en algunas situaciones que todos conocen, algunas colonias que han tenido problemas y han salido productores, muchos del sistema. Bueno, por distintos motivos. Esto no es mirar hacia atrás en negativo, sino mirar hacia adelante, aprendiendo del pasado para, bueno, que justamente el sistema se sostenga y que el sentido social de ALUR perdure y se efectivice en la realidad y no solo en un papel. Así que bueno, esa es la idea. Yo, en lo personal, todo el equipo de ALUR está abierto a los intercambios, a las reuniones, a las preguntas, a las consultas, dentro de las restricciones que nos impone la seguridad industrial, la salud ocupacional, la situación del COVID. ALUR tiene que estar y está de puertas abiertas para que todos... Y agradecemos como ALUR que se nos abran las puertas de distintos lugares como este para poder tener este tipo de intercambios. Así que bueno, muchas gracias.